Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación. Mi nombre es Carlos Marín. Yo soy socio director de IT Nova. Conmigo se encuentra Edgar Zamudio, que es ingeniero de soluciones de TIPCO. Él se encuentra en la Ciudad de México. Yo estoy acá en la ciudad de Bogotá. Agradezco mucho a todas las personas que están ingresando al webinar y nuevamente por su participación. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con todo lo que es la parte de la disponibilidad de los datos, la virtualización de los datos. Es un tema que, digamos, está en cabeza de todos hoy en día porque todos, digamos, tenemos el dolor de cabeza de cómo disponibilizar esos datos y cómo hacer que esos datos nos agreguen valor en la compañía. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a estar discutiendo un poquito acerca de las dificultades que tenemos en las compañías en que a veces nos cuesta respondiendo a algunas preguntas de negocio y vamos a ver cómo con la virtualización de datos podemos resolver este tema. Bien. No sin antes, pues voy a comentarles por aquí me están diciendo que no se ve mi presentación, perdón un segundito, aquí la comparto que por alguna razón se dejó de compartir. Permítanme un segundito. Que ya la están viendo. Perfecto. Eh, sí, Edgar, si de pronto no se ve la presentación, me cuentas, por Entonces, pues nada, básicamente voy a comentarles un poquito quién es IT Nova, quién es TIPCO en 2 segunditos para que entremos en materia. Pues bien, básicamente TIPCO es una empresa global orientada 100% a los datos. TIPCO es una compañía que tiene ya más de 20 años. Está ubicada en Estados Unidos, en San Francisco, California. Y básicamente TIPCO tiene, digamos, soluciones para lo que ellos denominan Connected Intelligence, de todo lo que tiene que ver con una serie de soluciones y aplicaciones, en todo lo que tiene que ver con la parte de conectividad, en la parte de unificación, que en esa parte de unificación es donde tenemos soluciones para Master Data Management, calidad de datos, gobierno de datos, temas de Data Virtualization o virtualización de datos, que es lo que vamos a ver hoy. Y en una capa más superior tenemos todo lo que es la parte de predictivos, ¿bien? Que es todo lo que es la capa de visualización, analítica, de data science, todo lo que es la parte de analítica en tiempo real o streaming y todo lo que es la parte de BI y report. TIBCO, digamos, es una solución que todas sus soluciones, la mayoría están en los cuadrantes de Gartner y básicamente, pues, estamos en el top 10 de la mayoría de industrias en las compañías más grandes del mundo. Por otra parte, pues nosotros somos IT Nova, somos una compañía colombiana que tiene presencia en Latinoamérica. Estamos aquí en Colombia, en Bogotá, Medellín, estamos también en México. eh, Somos partner Silver de TIPCO y afortunadamente en estos más de 11 años que tenemos en la compañía, pues ya tenemos más de 100 clientes en toda Latinoamérica y tenemos más de 1 millón de usuarios activos en todas nuestras soluciones de gestión de datos y analítica. Básicamente nosotros, ¿qué hacemos? Todo lo que tiene que ver con la parte de gestión de datos, todo lo que es la parte de Master Data Management, calidad de datos, gobierno de datos, Data Virtualization, que es lo que vamos a ver ahora. Trabajamos todo lo que es el tema de reportería empresarial, inteligencia de negocios, la parte de analítica avanzada y ciencia de datos. Trabajamos también todo lo que es la parte de bots analíticos, automatización RPA y todo lo que es la parte de outsourcing asociado a todos nuestros servicios. Básicamente, ¿para qué? Para gestionar todo el ciclo de vida del dato y volver el dato un activo estratégico para su compañía. Entonces, a eso es lo que nos dedicamos en IT Nova para lo que las personas que no nos conocían. Bien, entramos un poquito en materia con el tema de los datos. Básicamente, bueno, por aquí veo que todos los que estamos acá, pues tenemos, todo el auditorio que tenemos hoy, que está bastante amplio, tenemos algo que ver con los datos, ¿cierto?
digamos, hoy en día los datos están creciendo de de una manera increíble y que muchas veces ese torbellino de datos se nos llevan por delante. Bien, estamos creciendo a unas tasas increíbles que ya lo vamos a ver en el siguiente slide, donde pues casi todos los analistas del mercado prácticamente se han quedado cortos en esas tasas donde ya se están hablando de zettabytes, donde estamos hablando que estamos teniendo más de un 90% de volúmenes son generados por replicación, distribución y consumo de datos. Entonces, básicamente, ¿qué está pasando? Que estamos, aparte de que estamos generando demasiada información, que esa información prácticamente el 50 y algo por ciento de esa información lo estamos produciendo las empresas, pero aparte de eso, también estamos duplicando la información en las compañías, ¿cierto? ¿Por qué la estamos duplicando? Porque, digamos, al tener información en sistemas legados, información en data, en archivos planos, en archivos de Excel, información que viene de otras interfaces, nosotros estamos muchas veces consolidando esa información, eh, enviándola, transformándola y generando nueva data con eso. Lo que estamos haciendo con eso es replicando la data, consolidándola, pero al mismo tiempo estamos multiplicando esa información. Entonces, ese factor hace que obviamente las empresas somos responsables de incrementar más o menos en el 56% la data que se tiene hoy a nivel mundial. ¿Bien? Y obviamente, pues con ese nivel de replicación, nos vamos quedando cortos en lo que tiene que ver con cómo manejamos al interior de las compañías esos datos. Bien, entonces eso es un tema que hay que tener en cuenta y cuando nosotros básicamente hablábamos de que cómo hacemos para responder preguntas de negocio, cómo hacemos para disponibilizarle la data a las empresas, a los usuarios, a nuestros usuarios de negocio, cómo hacemos en las compañías para que esa data llegue al usuario que la necesita, llegue al tomador de decisión, llegue al C-level, llegue a la persona que necesita en el momento y en el contexto adecuado cuando tenemos ese torbellino de datos bombardeándonos por todas partes. Entonces, tenemos que tener estrategias estrategias que nos apoyen en todo lo que es la parte de poder disponibilizar, poder controlar esa data y poder dársela al usuario final para que ellos tomen decisiones. Eso es un poco lo que vamos a mirar ahora. Entonces, fíjense acá, en este estudio de IDC, esta presentación se las vamos a enviar y aquí pueden sacar el estudio. Entonces, fíjense que ellos dicen que para el 2025 se va a crecer en 175 zettabytes, ¿bien? O sea, y IDC predice que más o menos para el 2025 eh, vamos a crecer más o menos el 49% de la data va a estar en entornos cloud. Y eso es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, aparte de que estamos creciendo eh, exponencialmente con la data la tenemos ubicada en diferentes entornos. Entonces, hoy en día tenemos datos que no son de nosotros, tenemos datos que la estamos consumiendo de APIs, tenemos datos que están on-premise en nuestros servidores, tenemos datos que tenemos en la nube, los que todavía estamos con ambientes híbridos o los que están 100% eh, todavía on-premise, pero que tienen que consumir datos de un tercero en la nube. Entonces tenemos una infinidad de datos regados por muchas partes, multiplicándose a una manera exponencial que tenemos que ver cómo los procesamos. Entonces aquí es donde vemos que hoy en día tenemos un escenario muy complejo para analizar todos esos datos y para poder traer esos datos. Entonces, normalmente en las compañías nos estamos encontrando con que obviamente necesitamos disponibilizar una serie de datos que tenemos aquí en la parte de abajo, donde vemos que tenemos datos maestros, datos de referencia de datos, tenemos paquetes de datos, tenemos sistemas legados, data warehouse, data lakes, o sea, tenemos una cantidad de datos, datos de sensores, o sea, una cantidad de datos de redes sociales de todas partes
que necesitamos poder empezar a procesar, ¿cierto? Entonces, aquí digamos cómo podemos proveer esos datos, cómo podemos estar gestionando esos datos, tomando unos adecuados, digamos, unos adecuadas fuentes de datos, poderle dar unas vistas gobernadas y adecuados a los usuarios finales, poder entregárselas en el tiempo justo a las personas que lo necesitan y poder controlar la información, poder tener esa información en el momento que necesite para que podamos tener un impacto en el negocio, ¿cierto? Entonces, normalmente cuando tenemos toda esta información por aquí abajo que nos agobia tanto, lo que queremos es poder llegar a dar esta información de acá arriba, ¿cierto? Que digamos acá hay muchas más cosas, pero por ejemplo tenemos aplicaciones donde necesitamos entregar la información, tenemos terceros que nos están pidiendo la información, tenemos que poder tener una vista 360 grados de toda nuestra data, tenemos que darle a los científicos de datos, a los data citizens de nuestras compañías, información para que ellos puedan tomar decisiones y para que nos puedan entregar insights que nos puedan generar valor dentro de la compañía y que la compañía pueda ir apoyándose en esos datos para la estrategia. Tenemos que darle autoservicio a nuestros compañeros de trabajo para que ellos mismos puedan tomar sus propias decisiones, para que ellos mismos puedan tener herramientas de visualización basadas en esos datos que les permitan hacer su trabajo adecuadamente y obviamente pues todo lo que es el tema de inteligencia de negocios. Entonces fíjense que cuando tenemos estos datos acá y necesitamos disponibilizarlos, pero con todo ese contexto que les acabo de comentar, ahí no es tan sencillo, digamos, poder llegar a eso. Hoy en día tenemos prácticas de consolidación de datos, donde, digamos, tenemos bodegas de datos, tenemos data lakes, tenemos big data, pero ¿qué pasa con esa información? Que esa información no siempre está al día, no siempre es data que está sincronizada con las fuentes de datos en el momento, es data que estamos duplicando en el momento, ¿cierto? Entonces, ahí es donde eh, empiezan tecnologías de virtualización de datos a hacer mucho sentido, donde podemos empezar a conectar todos esos innumerables escenarios de consumo de información y poderlos disponibilizar de una manera muy adecuada a los usuarios. Bien, ¿para qué? Para poder responder preguntas de negocio, para poder tener la información a tiempo y no solamente en un escenario analítico como lo estamos viendo acá, sino también en otros casos de uso. Por ejemplo, disponibilizar data para terceros, disponibilizar data para APIs, monetizar, por ejemplo, información que tenemos en nuestra compañía, poderle sacar el jugo a toda esa data que tenemos es imperante ahorita digamos, en este entorno tan competido que estamos viviendo. Entonces, digamos que esta es una introducción una introducción a lo que estamos viviendo ahorita, un poquito una sensibilización. Yo por aquí ya te quiero dejar, Edgar, los voy a dejar con Edgar Zamudio, que es un ingeniero de soluciones de TIPCO, que nos va a comentar, digamos, de aquí para adelante en la presentación, cómo podemos seguir avanzando y cómo podemos ir resolviendo esto con la virtualización de datos. Y al final vamos a mirar un caso práctico de uso con una herramienta que tiene TIPCO que se llama precisamente Data Virtualization, para que miremos esto al final, cómo lo podemos ver materializado en la vida real y al final pues vamos a dejar un espaciocito para preguntas y una sesión para que ustedes puedan resolver todas sus preguntas. Entonces yo voy a dejar aquí de compartir para que Edgar pueda compartir su pantalla y seguimos ahí en la presentación. Adelante, Edgar. Gracias, Carlos. Voy a empezar a compartir. Y bueno, siguiendo siguiendo lo que nos comentaba Carlos, el, eh, ¿ya ven mi pantalla ahora? No sé si me puedan confirmar. Sí, sí, Ok. ahí ya se está viendo. Ya, ahora sí. Entonces, continuando con lo que comentaba Carlos, para poder llegar a ese nivel en donde podamos disponibilizar la información correcta en el momento adecuado, de la forma más óptima,
Se deben, bueno, sugerimos que nuestra infraestructura de datos, y cuando hablamos de infraestructura de datos nos referimos a las fuentes, a los consumidores, a las personas y a todos los componentes que contengan datos, que los usen, deben tener ciertas características, como por ejemplo, que sea, que cuente con una capa moderna, donde yo no nada más consuma todo en la manera tradicional, que es haciendo un ETL o conectando una base de datos, descargarla y modificarla vía un archivo de Excel, sino que yo pueda tener esa capa moderna donde yo pueda consumir la información sin necesidad tal vez de ir directamente a la base de datos, sino a través de la aplicación, vía un API, como si fuera un web service. Entonces, que tenga todos esos componentes que me permitan que yo pueda explotarlos desde cualquier aplicación, ya sea de analítica o alguna aplicación de negocio, ¿no? Que la información que yo tenga, obviamente, seguramente la mayoría de todos los que están ahora en esta llamada, pues ya hacen algún tipo de analítica o de inteligencia de negocios, ¿no? Donde tenemos la capacidad de hacer ese análisis del pasado y saber lo que sucedió, pero también es importante y seguramente gente de sus diferentes líneas de negocios, pues ya les piden que poder tener información más inmediata, ¿no? Por eso lo que llamamos el tener actionable insight. No nada más ahí voy a ir viendo cómo cambiar un poco mi estrategia, sino poder tener información que me permita actuar en el mismo momento, pero que el mismo analítico me dé las opciones de lo que puedo hacer con esa información, ¿no? Ya sea cambiar un precio, aumentar un descuento, rechazar una propuesta, ese tipo de cosas que me permitan tomar acción inmediatamente, y para eso necesitamos pues de esta capa moderna que me permita combinar lo histórico con lo moderno y hacer análisis más eh, eh, análisis más a profundidad con la información que tenga, que me pueda adaptar obviamente de manera inmediata ante una nueva aplicación, una nueva estrategia, hacer cambios en las promociones a lo largo del año. Entonces, el poder acceder a toda esa información, pues bueno, mi capa de analítica, mi capa de datos me debería permitir eso, ¿no? Y una cosa bien importante en cualquier iniciativa que tenemos en tecnología, pues la seguridad y el gobierno de esos datos, ¿no? Ya que si hay algo valioso que tienen las organizaciones actualmente, son los datos, y bueno, debemos aplicar la mayor seguridad y gobierno posible para proteger ese activo importante. Entonces, un componente que es primordial y que nos ayuda para todos esos puntos que hablamos anteriormente es el tema de la virtualización de datos. Y aquí es importante marcar lo que nos mostró Carlos en una de las diapositivas, es tenemos todas esas distintas fuentes donde están nuestras aplicaciones, sistemas transaccionales, web services, bases de datos, todos estos repositorios. Eso va a permanecer y eso siempre van a ser las fuentes que vamos a seguir utilizando. Esta capa intermedio que proponemos, donde vamos a conectarnos a esas fuentes, a disponibilizarlas, es lo que llamamos la parte de la virtualización, ¿no? Donde debemos tener una gran cantidad déjenme cambiar aquí el apuntador para que lo puedan ver, donde la solución de virtualización en específico de cuando hablamos de la de TIPCO, soportamos más de 350 fuentes distintas. Y cuando hablo de fuentes, nos podemos conectar a SAP o SAP como aplicación, o HANA como base de datos, a Sybase, a Oracle como aplicación, o Oracle como base de datos. Lo mismo para Microsoft, SQL Server, SharePoint. Nos podemos conectar a redes sociales como Facebook, Twitter. Entonces, imagínense ese componente central donde ustedes van a hacer la conexión a todas esas fuentes que tienen en sus organizaciones, y en el momento que los usuarios necesiten algún dato o muchos datos de alguna de esas fuentes y combinarlas con otras, pues no tienen que ir y negociar directamente con cada uno de los administradores de cada aplicación, sino que lo pueden hacer a través de esta capa de virtualización, ¿no? Por eso la importancia de tener una gran cantidad de conectores o capacidad de conectarse a distintas fuentes. Esta misma solución permite
al generar estas conexiones tiene una interfaz de diseño que vamos a ver en un momento más adelante, donde podemos combinar estos datos, hacerlo todo de manera drag and drop, sin necesidad de pasar semanas o semanas codificando como se hace, por ejemplo, en un ETL o en un data warehouse, ¿no? Sino que es mucho más fácil poder llegar a enriquecer esos datos, combinarlos y presentarlos para que los usuarios los puedan consumir, y tiene esa capacidad donde, además de que los arquitectos de datos o los analistas de datos van a combinar toda esta información y crear las vistas para que las consuman los usuarios, también tiene la capacidad para que los usuarios, vía una interfaz propia, puedan, eso que ya generaron los administradores o los analistas de datos, ellos todavía poder manipular más esos datos antes de utilizar su aplicación de analítica, y poder tener mucho más filtrado lo que necesitan y que les conteste realmente preguntas de negocio específicas, ¿no? Y obviamente, pues debe tener, y en el caso de Tipo tenemos la capacidad de poder escalar hasta cualquier necesidad, ¿no? Tenemos clientes que tienen cientos de fuentes de datos diferentes, que sus usuarios son miles de usuarios y que tienen decenas de miles de objetos de datos que pueden compartir con sus usuarios, ¿no? Y para esto, todos estos componentes que tiene TIBCO Data Virtualization TDB nos permite llegar a esa estrategia que se está implementando en muchos lugares, que es proporcionar los datos como un servicio. Entonces, imagínense que tienen esta capa intermedia donde cualquier usuario puede entrar vía esta aplicación, esta interfaz web, y hacer una búsqueda, por ejemplo, de ventas, ¿no? Y de esa búsqueda de ventas, poder ver si existen vistas, fuentes de datos que ya tocan ese tema y que pueda reutilizarlo el usuario. Entonces es como si se metieran al marketplace, imagínense, de Amazon o de Azure, ¿no? Donde ya puedes descargar diferentes tipos de servidores o servicios o aplicaciones. Lo mismo aquí, pero hablando de datos. Y llegar a ese lugar en donde, a ese estado en donde una organización que ya se va a volver orientada a los datos, pues ante cualquier iniciativa necesito un nuevo reporte, un nuevo tablero, necesito una nueva aplicación en la página web para dar un dato, bueno, que puedan esas personas ante esta iniciativa entrar y consumir esos datos sin necesidad de pasar por el problema común de ir desde la negociación al acceso, desde identificar las fuentes, ver los metadatos. Ya no necesitan pasar por todo eso porque ya todo existe en esa capa de virtualización, donde lo único que tienen que hacer, evidentemente, pues es, si no tienen los permisos, solicitarlos, pero saben que existen los objetos y la forma de poder explotar esos datos, ¿no? Y otro tema muy importante que comentó Carlos, que es el movimiento hacia la nube. Cuando empezó el boom de esto, bueno, inicialmente era pues mover ciertas cargas de trabajo hacia la nube, pero tradicionalmente era nada más almacenamiento. Y cada vez más eso de movernos las aplicaciones a la nube también ha cambiado un poco, porque ya ahora se contrata directamente la aplicación transaccional en la nube, ¿no? Ahí pueden ver algunos casos, ServiceNow, Salesforce, Workday, ¿no? Donde no nada más muevo yo mi aplicación, sino que ya contrato el servicio de una aplicación como servicio, pero yo sigo teniendo la necesidad de mis componentes que siguen viviendo en mi data center, poder combinar esa información, porque puede ser que yo tenga la nómina en on-premise, pero la aplicación que me lleva todo lo que es la administración de capital humano está en la nube. Entonces, yo sigo teniendo la necesidad de combinar esa información junto con muchos otros casos, ¿no? Para mis mismas aplicaciones, también para el tema de analíticas. Entonces, ¿cómo hago yo tradicionalmente bueno, cómo hacen las organizaciones tradicionalmente para hacer esta eh, combinación de fuentes que están en diferentes plataformas, llámese mi data center o en la nube?
pues es complejo porque regresamos mucho al descargar, pasar en Excel, subirlo en un repositorio y después combinarlo en otro Excel y después ya empezar a hacer la analítica. Una solución de virtualización lo que me ayuda es, recuerden cómo funciona tradicionalmente. Aquí estamos hablando de una herramienta de BI, ¿no? Como consumidor, pero recuerden, aquí puede ser cualquier otra solución, ¿no? O sea, puede ir más allá de BI, puede ser analítica avanzada, puede ser una aplicación, pueden ser muchas cosas. Cuando te conectas a través de una capa de virtualización a todas las distintas aplicaciones, web services, y si en algún momento alguna de esas aplicaciones se mueve hacia la nube, el, el poder volver a conectarte a eso y combinarlo con lo que tienes on-premise a través de esta capa de virtualización es muy sencillo porque lo único que haces es cambiar el direccionamiento aquí. A diferencia que si no existiera esto y imagínense cientos o miles de usuarios conectándose desde su Tableau, Power BI o Spotfire directamente hacia las fuentes, pues esto sería un caos, ¿no? Cuando haces estos movimientos hacia la nube, ya que cada uno de ellos tendría que hacer ese cambio para poderse conectar a esos datos. Cuando lo haces, cuando ese cambio viene y tú tienes ya una capa de virtualización intermedia que les permite a los usuarios conectarse, es mucho menos dolorosa, digamos, esa migración, mucho más ordenada, mucho más efectiva, ¿no? Y como este ejemplo tenemos muchos, aquí hablamos de una aplicación, podemos estar hablando también de un data lake o un data warehouse, es muy común y se está viendo mucho que se hagan esos movimientos hacia la nube, ¿no? Discúlpame que te interrumpa. Adelante, adelante. Devuélvete por el otro slide, yo te hago una pregunta para que es una duda que nosotros nos han preguntado mucho, y es, digamos que en un esquema tradicional, normalmente el que estás mostrando acá, uno toma las aplicaciones que tiene y las lleva y las consolida en una bodega de datos o en un data lake. Pero digamos que con la virtualización de datos ya pues no se tiene que hacer eso. ¿Cuál es la diferencia entre tener un escenario tradicional donde yo tengo unas fuentes de datos, digamos que tengo unas fuentes, no sé, de SAP, de Oracle, un CRM, me estoy llevando esa data para una bodega de datos en SQL Server o en lo que sea, en Synapse, y de ahí le conecto, por ejemplo, un Power BI o cualquier sistema de visualización. ¿Cuál es la diferencia entre obviar esa consolidación de datos y trabajarla ya con la virtualización? Porque la virtualización de datos lo que nos hace es, de alguna manera, virtualizarnos esa consolidación que tenemos, no estamos duplicando la data, pero digamos que a nivel de negocio, ¿qué ventajas tendría una persona que esté pensando hoy en día que pronto alguien me diga, como me han preguntado a mí, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre tener la virtualización o tener un esquema tradicional con una data consolidada? Es aquí es, bueno, me parece importante eh, decir que no son estrategias excluyentes un data warehouse o un data lake con la virtualización, sino que son complementarias. Normalmente la necesidad de tener una estrategia de persistencia de datos como el data lake o el data warehouse es porque los sistemas transaccionales no soportan, por su diseño, por el hardware donde están, por diferentes cosas, no soportan una consulta directa en horas de operación. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías? Es eh, crean sus data marts en su data warehouse de las tablas más importantes del transaccional y lo pasan ahí al data warehouse. En el tema de virtualización, lo que, lo que hace es complementarlo de tal manera que cuando necesitas una nueva vista, un nuevo análisis sobre lo que tienes en tu data warehouse o tu data lake, en vez de tener que hacer otro ETL, otra vista, volver a programar y esperar 6 semanas o 6 meses, como pasa tradicional, 3 meses como pasa tradicionalmente, eso que tú ya tienes ahí, a través de vistas en la capa de virtualización, tú mantienes en la fuente original, digamos en este caso el data lake o el data warehouse,
y lo único que hace la capa de virtualización es modificar esas vistas que van a consumir los usuarios, de tal manera que no tienes que replicar una vez más en el data lake o el data warehouse esa información. Y ahora, imagina que lo que tú tienes, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Necesito información más inmediata, necesito información de lo que está sucediendo en este momento y hay un dato que está en el transaccional o en algún otro sistema que no está en el data warehouse o el data lake, porque eso tiene, lo actualizaste en la noche, o sea, tiene cuando menos 10 horas de antigüedad, llamémoslo así. Lo que te va a permitir la capa de virtualización es combinar eso que ya está, llamémoslo obsoleto por 10 horas, con información al momento y poder entregar al usuario la información más actualizada. Entonces, recuerden, son estrategias complementarias y te va a ayudar a no llenar tan rápido tu data warehouse o tu data lake. Mucha gente, por ejemplo, está yendo con GCP a BigQuery, ¿no? Lo utilizan como su data warehouse o data lake. Y en vez de tener que replicar toda la información que tienes en tu transaccional y luego hacer copias sobre el mismo BigQuery, la capa de virtualización te va a permitir solamente hacer una copia en BigQuery y de ahí tomar sus variaciones o generar sus variaciones para que lo consuman los usuarios vía la capa de virtualización. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, Adrián. Muchas gracias, porque quedó mucho más claro el tema. Ok. Entonces, características que tiene y que es importante que consideren que tiene TIBCO Data Virtualization, como ya lo vimos, es una gran cantidad de conectores a diferentes fuentes y se van generando más y se pueden crear nuevas. Y lo que es importante, se conecta a estas fuentes, hace un discovery que le permite extraer los metadatos, ajá. Recuerden, no replica si no es necesario. Y tener estos metadatos que me van a ayudar a mí cuando voy a diseñar una nueva vista, una nueva aplicación, pues entender de dónde vienen los datos, cómo están y cuál es su formato. Generamos estas vistas, como les decía, donde combinamos la información de las distintas fuentes, pero también soportamos algunos scripts, ¿no? Para si es necesario y creen que es más óptimo en algunos casos, pues se necesitará, ¿no? Tiene un motor que genera estas vistas que nosotros creamos, donde combinamos la tabla de ventas de una base de datos con la tabla de materiales de otra base de datos. Bueno, el sistema tiene una serie de algoritmos que le permiten generar las búsquedas cuando se hace en tiempo de ejecución mucho más rápido y más óptimo, considerando muchas cosas como es el tema, por ejemplo, de la cardinalidad, cuál es el join que se va a hacer, no sé, toma muchas cosas en cuenta para generarlo. Tenemos la capacidad, así como se tiene un data warehouse o un data lake, si el cliente no lo tiene para algunos reportes que tengan muchísimos registros o que la fuente original no permita lanzarle queries en horas de operación, también podemos usar un caché para lo mismo. Ya hablamos del tema de gobierno, pero bueno, nos podemos integrar con cualquier sistema de directorios que ya tenga el cliente para el tema de usuarios y roles o incluso pasar, por ejemplo, y decir, bueno, que la autenticación la haga la base de datos original para ver si el usuario tiene acceso o no, o lo podemos hacer sobre la misma capa de virtualización, llegando al detalle incluso de bloquear un campo, un registro o un set de registros con base al usuario que se está firmando, ¿no? Y lo que es bien importante para el tema de autoservicio, el catálogo de datos, ¿no? Donde el usuario pueda entrar y navegar y conocer todas estas vistas que generamos, cuáles son las fuentes a las que nos estamos conectando, poder ver unas muestras de esos datos y los metadatos para identificar a qué es lo que se está conectando el usuario, qué es lo que está utilizando. Entonces, tradicionalmente, TDB sale bien calificado en los análisis que se hacen de estándares de la industria, y bueno, ahí pueden ver eh, algunos reconocimientos que tiene TDB, y como mencionó Carlos, bueno, también TIBCO en diferentes soluciones siempre salimos bien rankeados en este tipo de Muchas soluciones. gracias. Muchas gracias, Edgar.
Edgar, tú nos vas a hacer una demo del producto. Mientras tú vas cargando el demo, yo Ajá. quisiera preguntarle a la audiencia, hacerle una encuesta de qué tanto le agregaría valor la virtualización a su compañía, ya digamos, viendo un poquito lo que acabamos de hablar. Entonces voy aquí, mientras Edgar nos va haciendo, va presentándonos ahí el demo. Quisiera preguntarles, pedirles el favor si me pueden contestar esta encuesta. Para nosotros es importante saber para ustedes qué tan relevante o qué tan importante puede ser este tema para sus compañías. Digamos, puede que algunos digan, no, ahorita no es el momento, no me interesa, ya tenemos una práctica de virtualización, lo estamos haciendo, digamos, de alguna otra manera o con lo que tenemos simplemente podemos convivir sin ningún problema. Mientras nos vas presentando la presentación. Gracias. Ok. Ok, Listo, perfecto. ahora Creo estoy que ya empezando. la, creo que ya la mayoría votaron. Bueno, aquí, bueno, todavía tenemos, voy a publicar los resultados, donde tenemos un 62% sí les interesa, un 37% todavía no están tan seguros, entonces estamos un 60-40 más o menos. Interesante discusión el tema. Listo, Edgar. Muchas gracias. Voy a devolverme nuevamente. Creo que ya todos están viendo la pantalla de Edgar. Entonces, adelante, Edgar, ahí con tu Ok, demostración de Tip Data Virtualization. ok. Están viendo la que dice TDB Studio 8.6, ¿verdad? Donde están las tres. ¿Sí están viendo esa pantalla, Carlos? Sí, yo la estoy viendo. Sí, señor. Ah, perfecto. Ok. Bueno, el ejemplo que voy a hacer es muy rápido. Lo que vamos a ver, lo que quiero mostrarle, esto que tenemos aquí es el área de diseño de estas vistas y conexiones a las distintas fuentes, y quiero mostrarles muy rápido cada uno de los pasos que se realizan. Y esto que vemos acá es un directorio donde están todos los objetos, como por ejemplo la conexión a las distintas fuentes, después la creación de las vistas, la configuración y luego la presentación de las mismas. Entonces, en este caso, ¿cómo nos conectamos a las fuentes? Es lo primero que cuando ustedes les piden para un tema de analítica o de la generación de aplicaciones, identificar los datos. Bueno, una vez que ya los identifiqué, sé cuáles son las fuentes, técnicamente lo primero que tengo que hacer es conectarme a esas fuentes. Entonces, lo tengo yo aquí dividido en folders, donde lo primero que tengo son las fuentes de datos. ¿Cómo creo una fuente de datos en TDB? Es muy sencillo, le voy a dar aquí botón derecho, nuevo, data source. Y aquí lo que quiero que vean también, muy rápido, es la cantidad de conectores que tenemos. Todo esto que está aquí, que dice Select Data Source Adapter, bueno, los adaptadores, pueden ver que tenemos DynamoDB, Redshift, Amazon, Apache, Cassandra, Azure Data Lake, Azure Synapse, también tenemos por ahí, ComputeDB, DB2, Google, aplicaciones, Google como bases de datos serverless, bases de datos, Greenplum. Entonces voy pasándolos ahí para que los vean un poco. El tema de Microsoft, como les decía, como aplicación, como plataforma de base de datos, eh, MySQL, Oracle, por ahí pueden ver Netisa, eh, SAP como aplicación, SAP como base de datos, o conectarme a un servicio REST, Postgre, SharePoint, Splunk. Bueno, tenemos una gran cantidad de conectores para servicios y para plataformas. Por ahí se me pasó, pero por ahí debe estar Twitter y debe estar acá está Twitter, más arriba debe estar Facebook. Bueno, lo importante es mostrarles que tenemos una gran cantidad de conectores. En este caso, para el ejemplo que estoy utilizando, voy a conectar una base de datos de PostgreSQL. Y recuerden, conectarme es ir y hacer lo que llamamos una introspección y
trae los metadatos de esa información. Tengo corriendo la base de datos aquí en el mismo servidor. A ver si lo escribí bien, localhost. Voy a cambiar el puerto, no es el puerto default. Tengo que identificar cuál es la base de datos. Y el login. Entonces le digo crear y hacer una introspección. Y eso lo que hace es que se conecta a esta base de datos y me muestra todos los objetos que están en el servidor, en esa base de datos en específico. Yo lo que hago es que le digo cuáles son los objetos que voy a utilizar. Podría seleccionarlos todos o nada más aquello que yo voy a utilizar para la aplicación que estoy diseñando. Le digo siguiente, terminar. Y ya termina de hacer la introspección. Voy a dar OK, déjenme cerrar esto acá. Y aquí está la base de datos, ¿no? Demo TDB. Si ven, me trajo esa estructura que yo veía ahí. Si yo le doy aquí doble clic a esto que dice Customer, me abre y me muestra los metadatos, ¿no? Donde vienen los nombres de todos los campos. Yo puedo designar y crear índices propios para la búsqueda que yo tengo, más allá de lo que se trajo de la misma solución. Puedo pedir una muestra de esos datos. Si le doy clic aquí, pues me trae una muestra y ya puedo ver, bueno, si es la información que estoy necesitando, ¿no? Entonces, yo ya tengo el acceso a las otras fuentes que utilizo en esta demostración, que es, si ven aquí ya tenía la de órdenes, ¿no? Es exactamente lo mismo que tengo aquí en DemoTDB, nada más quería mostrarles cómo se hace la conexión hacia la fuente original. Y después lo que hago, creo una vista de cada una de las tablas que yo tengo acá, creo una vista, ¿no? Si ven, tengo aquí Customers, Orders, Order Details y Orders. Si yo me meto aquí a donde dice, por ejemplo, detalles de órdenes, me faltó una L, lo único que hice es, para crear esta vista, es tomar detalles de órdenes, la arrastro y me lo trae para acá. Entonces, como esta es una relación uno a uno, no tiene mucha complejidad. Voy a crear una vista donde voy a combinar los detalles de las órdenes y los clientes para mostrarles cómo es muy sencillo el diseño en la misma aplicación. Entonces, lo que voy a hacer básicamente, yo ya tengo acá la vista, pero la voy a crear nuevamente para mostrarles cómo se hacen, ¿no? Entonces le digo una nueva vista que se llama vista órdenes, voy a llamar PDB Demo. Le puedo poner cualquier nombre. Es bien importante el tema de los permisos. Como les digo, los permisos se pueden hacer incluso a nivel campo y yo los puedo ir heredando cada vez que voy creando para asignar los permisos a nivel grupal y sea más fácil el seguimiento de la asignación, ¿no? Entonces, cuando yo creo esto, me abre de nuevo esta área donde puedo empezar a hacer el diseño y lo que hago es que voy arrastrando todas las vistas que quiero combinar. Entonces, yo quiero combinar detalles de órdenes, la quiero combinar con órdenes, que son vistas también, y la quiero combinar con clientes. Y después, si yo veo, así como yo voy diseñando, me voy a mover un poco aquí abajo donde dice SQL, y pueden ver que me está creando, me empieza a crear, me dice, selecciona todos los campos de estas tres vistas. ¿Sí ven? Ahí van a lo que yo voy creando. Ahora lo que voy a hacer es, voy a ligar estas vistas, ¿no? Para crear ese join que lo necesito para que me genere los datos que yo quiero. Entonces, tomo Order ID, lo arrastro y lo junto con Order ID y me generó un join. Si yo me muevo al SQL, pues lo mismo, ¿no? Ya nada más el select, ahora es un inner join. Yo podría cambiarlo por un outer join, ¿no? Si yo le doy aquí doble clic, y le dijera, no, tráeme todo lo que es detalles de órdenes. Bueno, sería un outer left join, ¿no? Pero en este caso no vamos a entrar a esa complejidad. Y lo que voy a hacer, voy a ligar Customer ID con Customer ID. Y me voy a ir de nuevo a SQL y me va generando al mismo tiempo el código SQL que yo necesito. Y luego si me voy acá, a donde dice grid, voy a si ven aquí trae un asterisco, me está diciendo todos los campos, pero yo quiero poder hacer cosas con esta información. Le digo, OK,
me muestra todos los campos, ¿no? Que vienen de la vista de clientes, de detalles de órdenes y de órdenes. Y yo podría, en su caso, también quitar campos que yo no necesito, ¿no? Entonces, ahorita los voy a dejar todos, le voy a decir salvar, le digo ejecutar, y como ven, me trae toda la información de las 3 tablas unidas y ligadas por los campos que yo le puse. Y si veo el código SQL, pues ya cambió, porque ahora me muestra, ya no me pone asterisco, ¿no? Sino que me muestra todo. Yo puedo hacer cosas también como, por ejemplo, decirle, aquí déjenme ver cuál es el orden, a ver si puedo ver el campo, status. Acá está. Hay uno que es el status, que me muestra las zonas que están abiertas y cerradas. Entonces, lo que voy a hacer es algo muy, muy sencillo, que nada más me muestre las que están cerradas, y ese campo debe estar acá. Orden status, detalle de órdenes, status. Lo que voy a hacer aquí, le voy a poner un criterio donde le digo que este campo sea igual a close. Le doy enter, vuelvo a ejecutar para que me mande la muestra, y si yo veo, me muestra nada más las 3 cerradas. Y lo mejor, bueno, lo más importante para nosotros como área de tecnología y de datos, el código lo va generando automáticamente la solución. Y así como hice esto, yo puedo hacer muchas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, que una fecha me la transforme. Entonces, si yo le doy aquí botón derecho y veo funciones, todo este tipo de funciones puedo hacer yo con la solución. Y bueno, finalmente lo que hago es, voy creando estas vistas, me va generando el linaje de los datos, déjenme salvarlo, donde esta vista que yo creé, aquí me dice de dónde viene todo. Viene la tabla de órdenes, viene de la tabla de órdenes details y de la tabla de customers, y al final tienes todo esto, ¿no? Y además, bueno, ahí tengo algunos filtros que estoy aplicando. ¿Esto para qué? Para que cuando alguien quiera reutilizar este componente, pues sepa cómo con el tiempo, un campo, aquí no les cambié los nombres, pero puedo irles cambiando los nombres y déjenme mostrarles el reporte final, ¿no? El reporte final es este que tengo acá, le voy a dar doble clic. Utiliza básicamente, además de la vista que yo hice, otras más, donde yo tengo primero el plan de ejecución. ¿Se acuerdan que les dije que esto lo genera automáticamente el sistema con base a algoritmos de optimización de los mismos? Y aparte tengo el linaje, ¿no? Donde voy viendo desde el momento en que me conecto a las tablas originales en las bases de datos, cómo va cambiando con el tiempo, pero también incluso cómo los campos van cambiando en el nombre, y poder saber de la tabla original cómo cambió al final y cuál es el nombre nuevo que tiene el campo, ¿no? Entonces, esta parte del linaje, pues les sirve mucho a ustedes que son diseñadores, bueno, que sean analistas de datos, para saber cómo cambiaron en el tiempo. Al final lo que hago es, publico mis tablas, y en TDB me da la capacidad, aquí al publicar una vista, esto que dice publish, yo lo puedo publicar como si fuera una base de datos o como si fuera un web service. Si es una base de datos, con con el driver JDBC u ODBC de TDB, puede conectar cualquier aplicación y consumir esos datos. En este caso, yo tengo aquí el ejemplo de mi solución, que utilizamos nosotros tipo Spotfire, que es nuestra solución de analíticas, y esto es lo que yo vería finalmente, ¿no? Me conecto, veo una tabla, hago las transformaciones y puedo hacer con la información que hay en TDB lo que yo necesite. Estamos sobre el tiempo, Carlos, no sé si sea mejor abrir el micrófono para preguntas. Digo, una demo de TDB puede llevar 2-3 horas, pero no sé qué consideran. Si abrimos el... Muchas gracias, muchas gracias. Ujú, Edgar, agradezco si colocas en pantalla nuestros datos. Mientras tanto, vamos pasando ahí en el último slide de la presentación. Mientras tanto, ya estamos sobre el tiempo. Creo que es súper interesante la presentación. Vamos a ir con algunas preguntas que ustedes tengan en el panel izquierdo. Tienen una sesión de preguntas o un iconito donde dice preguntas y respuestas. Ahí nos pueden copiar sus preguntas.
Mientras las van copiando, voy a por aquí a hacerles otra preguntita. Si me la pueden contestar, por favor, le agradezco. Y mientras tanto, voy por aquí leyendo algunas preguntas que nos van haciendo Edgar para que vayamos respondiéndolas. Voy a ir mirando por aquí las primeras preguntas. Listo, por aquí ya tengo la primera, Edgar, y es que me preguntan por acá eh, que si, digamos, uno puede, ¿cuántos sistemas se pueden conectar directamente a TIBCO Data Virtualization al mismo tiempo? Lo que hacemos es, hacemos un dimensionamiento de la plataforma de tal forma que cumpla con los requerimientos de cada cliente. O sea, no hay un límite y se hace un dimensionamiento, ni del lado del licenciamiento ni del lado del hardware. Lo que hacemos es, hacemos el dimensionamiento de los CPUs que se van a necesitar y pueden conectarse cualquier número de usuarios. Y no lo comenté, bueno, sí lo comentamos en el tema de escalamiento. Recuerden que se puede implementar en modo de clúster, donde yo puedo tener una gran cantidad de nodos, donde a través de un balanceador de cargas, las cargas se balancean entre los diferentes nodos. Entonces eso no nos da eso nos permite no tener límites en ese tema. Perfecto, súper. Bueno, tengo por acá otra pregunta que me dicen que si podemos tomar datos tanto on-premise como, como Totalmente. cloud y que si en una eventual migración, por ejemplo, de soluciones que estén on-premise a cloud, se puede utilizar esta solución. Realmente, como lo mostré en el ejemplo, puede el mismo nodo de TDB, el mismo servidor, conectarse a solo algo que está on-premise, algo que está en la nube, combinarlo y presentarlo. Y digamos que ahora tienes una aplicación que está on-premise y ahí está y tienes a TDB conectándote a esta. Si después la migras hacia la nube, lo único que tienes que hacer es cambiar el apuntador y para el usuario el cambio es transparente, ¿no? No tiene que hacer ningún cambio en su, en su Power BI o su Tableau, lo que tenga. Exacto. Por aquí también me preguntan que cómo se diferencia una solución de estas con una solución de integración de datos. De hecho, TDB es una solución de integración de datos. La diferencia es que si hablamos de un ETL o de un Data Warehouse, por ejemplo, es que estos sí mueven los datos en cada nueva vista o cada nuevo proyecto que hacen, sí tienen que hacer una réplica de los datos. TDB no mueve los datos. Bueno, los mueve en el momento en que el usuario los requiere, o sea, cuando su reporte lo abre, en ese momento los pasa a memoria, pero TDB no crea una réplica de esos datos en otro repositorio, sino que nada más pasa por memoria. Entonces, esa es la diferencia principal. De hecho, TDB en algunos análisis de terceros, perdón, de analistas de la industria, eh, nos ponen en el mismo rubro de Data Integration, que es diferente a integración de aplicaciones, ¿eh? Si no es integración de datos. Sí, esa es integración de datos. Exacto. Perfecto, perfecto. Otra, creo que una última pregunta ya para ir terminando aquí con el tiempo. La última pregunta que tengo por acá es ¿cuándo esta persona sabe que en la compañía podría necesitar virtualización de datos como tal? Ahí simplemente es cuánto tiempo te estás tardando en entregar el set de datos que te están exigiendo las distintas líneas de negocio. ¿Cuánto tiempo te toma generar esto a través de un ETL, un Data Warehouse? Estás buscando una estrategia de autoservicio para los usuarios, me refiero a las distintas líneas de negocio. ¿Qué tanto tus usuarios están yendo a gestionar directamente sus accesos a diferentes bases de datos o aplicaciones para explotar los datos? Y, y bueno, creo que esas son así 4 preguntas
básicas. Y si los tiempos en los que haces todo eso son muy altos, seguramente una estrategia de virtualización de datos te puede ayudar a reducir esos tiempos. Exacto, Edgar, muchísimas gracias por tus respuestas. Creo que ya esto es todo. Agradecemos mucho a toda la audiencia por su participación. Creo que fue muy chévere la charla. Esta presentación la estamos grabando, se las vamos a enviar a sus correos electrónicos donde se registraron por si la quieren, digamos, compartir con sus compañeros que tal vez no pudieron ingresar a la charla. También les vamos a enviar la presentación. De nuevo, muchísimas gracias. Estén pendientes de nuestros correos y de nuestras redes sociales para que asistan a los próximos webinars y a los contenidos que estamos compartiendo. Muchísimas gracias a todos, a Edgar especialmente también por tu apoyo, a Tipco, y que tengan un excelente resto de día. Gracias a todos, igual, hasta luego.